sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila. Y ante todo, agradecer a esta querida radio que nos da la oportunidad de comunicarnos, de difundir noticias, de difundir comentarios, reflexiones. Y agradecemos en particular a su director, Juan Martín Ramos Padilla, a todos los colaboradores que hacen posible que esta radio funcione, a Jorge Pardés, Tatiana Ibarra, Ignacio Sábato, y en particular a Martín Loza, que nos opera los controles para que salga bien el sonido, para que salga bien la imagen. A la reflexión de hoy la voy a titular Inseguridad jurídica. La inversión en el país es negativa. Es negativo el saldo entre ingresos y egresos de divisas. Es mentira lo que dice Milei, su ciclista Toto Caputo, de que están viniendo inversiones. Ni siquiera con el RIGI están viniendo inversiones. El saldo de la balanza de ingreso y egreso de divisas es negativo. Se fuga más guita de la que entra. El inversor, antes de invertir en el país, evalúa el riesgo, la sustentabilidad de la inversión, la legislación, el comportamiento social, si hay conflictos o no, pero además la seguridad jurídica. En este país no hay justicia. Existe un poder judicial que se fue degradando desde adentro su propia reputación. Él mismo se la degradó. El lawfare fue el detonante para terminar de destruir la escasa credibilidad que tenía. La doble vara y el contraste de cómo se juzgan los delitos, la inexistencia de pruebas en causas con condena, con la injusta e ilegal prisión de Cristina Fernández, generan inseguridad jurídica. ¿Cómo vamos a pretender que haya inversores que traigan dinero acá si la justicia o el Poder Judicial no imparte justicia? Ahora vamos a ir con el video número 1, en donde escuchamos a Bruno Napoli, un historiador que habla de la patria financiera. ¿Cómo puede ser
que durante 5 décadas yo repita que si yo libero los capitales van a venir las inversiones, durante 5 décadas no vienen, y cada vez que lo digo hay gente que me cree. Es impresionante eso. Digo, ¿pero es un país de imbéciles o realmente hicieron un gran trabajo pedagógico? Hicieron una gran tarea pedagógica. Luego de la masacre de la dictadura, el segundo trabajo principal fue la modificación de la estructura legal y ese trabajo pedagógico sobre un sector de la población que se ha vuelto totalmente permeable a este tipo de discursos. Hace 50 años había 60 bancos en la Argentina y 25 millones de habitantes. Hoy hay 47 millones de habitantes y sigue habiendo 60 bancos. Lo que hicieron estos tipos fue ocupar el Estado, modificar la estructura legal, pero dejar líneas internas de burócratas que les permiten después irse al sector privado y volver al público todo el tiempo, porque ya los conocen. Es una casta real, pura, absoluta. Los nombres están ahí. Y están ahí, y los pongo sin problemas, porque son nombres públicos que actúan todavía. Si vos los buscás, tienen consultoras, tienen financieras, fueron funcionarios con Menem, con Alberto, con Cristina, con Macri, ahora de nuevo. La inseguridad jurídica atrae depredadores, saqueadores, no inversores. Y esos depredadores no invierten, solo timbean, escolasean, ponen la plata financieramente a trabajar y en un momento se fugan llevándose los billetes verdes que trajeron en un momento. Por eso están tan preocupados por atraer inversiones definitivas o más estables y diseñan privatizaciones irreversibles, las llaman ahora. Una genialidad creativa de castigo para que sea más caro recuperar los bienes o empresas estatales privatizadas. En este tema, una nota de La Vanguardia Noticias del 1 de mayo de la semana pasada, en el marco del programa económico de Milei, de Javier Milei, el ciclista Toto, se avanza en la concesión y venta de empresas estatales bajo un criterio central: garantizarle al inversor que los procesos sean difíciles de revertir en la privatización. El funcionario Chaer fue contundente al explicar el enfoque. Se busca diseñar contratos y condiciones jurídicas que impliquen altos costos para cualquier futura administración que intente reestatizar empresas como por ejemplo AISA. Esto incluiría cláusulas con penalidades internacionales que desincentiven los cambios de rumbo de futuros gobiernos. Y termina diciendo, el objetivo es vender todo, afirmó el funcionario, y que sea costoso revertirlo. A este semejante cínico hay que juzgarlo por traidor a la patria, porque un tipo que está diseñando algo para que al país le salga caro recuperar una empresa estratégica, hay que meterlo preso de por vida. En una nota de Tiempo Argentino escrita por Alejandro Pairone el 2 de mayo, habla de otro proyecto de Sturzenegger, en donde habilita la extranjerización sin límites y con una devastación ambiental. Esto en el tema de extranjerización de la tierra. Dice, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, junto al RIGI y la ley de glaciares, cierra un plexo normativo para el saqueo. Esto en oportunidad de esta justamente ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Las consecuencias
en la región patagónica, aunque será usada como saqueo en todo el país, es preocupante. El proyecto de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el nuevo fetiche de Federico Sturzenegger, habilita la extranjerización sin límites de la tierra rural y permite en los hechos la devastación ambiental absoluta de todo ese territorio. Esta iniciativa es el capítulo que intenta cerrar y blindar la conformación de un plexo normativo para el saqueo, que se articula, como dije, con el RIGI, régimen de incentivo para grandes inversiones, y las modificaciones de la ley de glaciares. El único reparo, pero relativo, se le impone a los estados extranjeros, y un poco apuntándolo a China, que podrán igualmente alzarse con extensiones infinitas de tierras, aunque bajo condiciones que la ley no determina taxativamente, sino que deja librada al Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario. Vamos a ir ahora con el video 2 de 7Case habla en Futurock y nos da un panorama de un poco de su visión de la realidad. Compartimos algunas obsesiones. Una de ellas es el Poder Judicial argentino. Sí, Dios. Yo te escucho que vos estás con eso. Sí. Y con los maíques, ¿no? Como que Sí. se podría escribir una novela de esa familia que Por podría favor. ser, pero no sé, de García Márquez directamente, ¿viste? Porque son generaciones. Totalmente. Clarín publica cada 2x3 los jueces K, los Sí. fiscales K. Y los otros fiscales y jueces, que son la mayoría, que son funcionales al poder económico, que todo el tiempo están haciendo cosas para que a los realmente poderosos de la Argentina no les toque nunca nada. ¿Cómo se llaman? ¿Jueces qué? No tienen, no tienen M. letrita. ¿Jueces M serían Macri, Milei? Simplemente jueces. Pero es muy desparejo, o sea, está todo tan malversado. Yo insisto mucho con el agua escondido, pero ¿por qué? Es una foto de miles de fotos. Jueces federales recibiendo instrucciones de un grupo económico con presencia de gente de inteligencia. ¿Qué es eso? Esos tipos siguen siendo jueces. Sí. Y después vos ves la complacencia que tiene esta Corte Suprema con el gobierno de Milei. Y vos decís, che, paren un poco. O sea, vos lo ves a Rosati. Rosati era un jurista. Sí. Como un personaje de Shakespeare. Vos decís, ¿qué le pasó a este tipo? ¿Qué pasó? ¿Le agarró las fuerzas oscuras? Pero es muy fuerte, ¿no? También. Sí, el tipo copa el Consejo de la Magistratura, empieza a operar, arregla con Macri, arregla ¿Y qué le con ves de Milei. shakespeariano a Rosati? ¿Qué No, sería? esta como- cosa, viste, del poder, de la Y el delirio con el de la poder. ambición, claro, de la ambición. ¿Qué te pasa? Ya ocupás, digo, mirá qué cargo importante, ocupás la cabeza de uno de los poderes más importantes del Estado. Che, ¿qué te pasa que no podés bajar la palabra de lo que valdría? Lo que valdría la palabra. Señores jueces, ustedes no pueden estar recibiendo regalos de los empresarios. Evidentemente, lo que está diciendo 7Case acá es un ejemplo de la degradación que está teniendo el Poder Judicial y que genera, como el título de la reflexión de hoy, inseguridad jurídica. No se está impartiendo justicia. En el Poder Judicial se está haciendo política y negocios, que no es justicia. No se allanan a la Constitución, no se allanan a las leyes ni a los tratados internacionales. Son operadores políticos que hacen negocio con el Ejecutivo y con poderes extranjeros. Bueno, ahora vamos a ir con el video número 3, que es un posteo de Guillermo Obermayer, en donde habla de la proscripción de Cristina y de la causa Cuadernos.
y otras causas que evidencian que hay un lawfare programado en donde la doble vara en cuanto a juzgar a personas sin pruebas y otras causas de delitos con pruebas no se ejecutan. Vamos al video. Finalmente presa, señores. La Corte acaba de condenar a Cristina Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, condenada. Condenada. Crónica de una proscripción anunciada. Sabemos que Cristina fue condenada a 6 años de prisión y que nunca más podrá volver a competir en una elección. Pero, ¿sabías que es inocente y que esta es una causa lawfare? Te cuento desde el principio. En el 2008, Lilita Carrió presenta la primera denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner. La denuncia cae en Comodoro Pi, donde el juez Julián Ercolini se declara incompetente con un argumento muy válido, diciendo que si las obras se habían ejecutado en la provincia de Santa Cruz, correspondía que investigue la justicia federal de esa provincia y no la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2013, ya con Néstor fallecido, se reitera la denuncia, pero esta vez en la Justicia Federal de Santa Cruz y contra Cristina, quien hereda la denuncia que en el 2008 le habían hecho a Néstor. Se investigó el caso y después de 2 años se sobreseyó a todos los imputados al considerar que los delitos denunciados no habían existido. Hasta ese momento se habían respetado las garantías constitucionales. ¿Eso qué significa? Hubo denuncia, investigación, defensa, sentencia de primera, de segunda instancia y la conclusión de que no había existido delito. Caso cerrado. Pero no, en el 2015 Macri llega a la presidencia y con él la dinámica del Poder Judicial cambia. Designa a Javier Iguacel como director de Vialidad Nacional y le ordena presentar una nueva denuncia contra Cristina por los mismos hechos ya juzgados. Esta vez el expediente vuelve a caer en manos de Julián Ercolini. El mismo juez que en el 2008 se declaró incompetente, ahora decide lo contrario. Nada había cambiado, ni la ley ni la Constitución, solo el gobierno. Ercolini reabre la causa, se declara competente y da inicio a un proceso plagado de irregularidades. Ese mismo año se inician otras causas contra Cristina, como el memorándum con Irán y dólar futuro, causas en las que fue sobreseída, enmarcadas en una clara ofensiva judicial, perseguir y proscribir a la expresidenta. Además, la esposa del juez Ercolini era vocera del ministro de Justicia de Macri, Germán Garabano, otro motivo por el que debía haber rechazado la causa. Así comienza esta causa. No habían pruebas, pero sí operaciones mediáticas. No hubo justicia, pero sí estrategia política. Y muchos nos preguntamos, ¿cuáles son las pruebas reales que tenían contra Cristina? La auditoría de vialidad, los testigos, el peritaje oficial y hasta el primo de Macri desmintieron la acusación. Aún así, comienza a juzgarse 2 veces a la misma persona por el mismo hecho. El perito de la Corte fue claro y declaró que las obras se hicieron. Las que faltaban terminar las paralizó el gobierno de Macri y no hubo sobreprecios. Los testigos afirmaron que las obras se ejecutaron, que además eran necesarias y que estaban contemplados en el presupuesto aprobado por el Congreso, con legisladores del oficialismo y de la oposición. También sostuvieron que Lázaro Báez ganaba todas las licitaciones porque no tenía competencia. Esto fue desmentido por el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Macri, que admitió que su empresa había competido con Báez en varias licitaciones. No existió una sola prueba directa de que Cristina haya adjudicado obras. Nadie declaró haber recibido órdenes suyas. Y cuando se les preguntó a algunas diputadas, negaron haber recibido presiones para aprobar el presupuesto, el mismo en donde estaban contempladas cada una de las obras que se debían hacer. Aún así, elevan la causa a juicio, con un sorteo inchequeable, pero un tribunal muy conveniente. El sorteo de los jueces que iban a intervenir en la causa se hizo a puertas cerradas. Así quedan designados Jorge Forini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso. Lo primero que hicieron fue demorar el inicio del juicio para que coincida con las elecciones del 2019. La acusación del fiscal Diego Luciani se transmitió por cadena nacional,
pero cuando debía declarar Cristina, se prohibió que su defensa se transmita en vivo. El fiscal usa los argumentos desmentidos, los que se habían probado falsos, y además suma nuevas acusaciones, que no habían sido presentadas ni debatidas, prohibiéndole a Cristina que se defienda de estos nuevos hechos. Entonces crean una teoría. Si Cristina era presidenta, no podía no saber lo que pasaba. Teoría que jamás usó con ningún presidente. Es más, los mismos que sostenían esto habían dicho en el 2001 que de la Rúa no tenía cómo saber lo que pasaba el 20 de diciembre de 2001, cuando se produjo un estallido social y murieron 38 personas. Dato de color, de la Rúa también le había pedido ese mismo año ayuda al FMI. El juicio fue una demolición de todos y cada uno de los planteos de la acusación, pero no te enteraste porque no salió ni en la tele ni en la radio. Lo que sí salieron fueron las imágenes que mostraban al juez de la causa, Jiménez Uriburu, jugando al fútbol con el fiscal Diego Luciani. ¿Dónde? En la quinta de Mauricio Macri. Una imagen que demostró que el juez y el fiscal eran amigos y jugaban en la casa del principal enemigo político de la persona a la que estaban acusando. No solo que no pasó nada, sino que frente al pedido de recusación que hace Cristina a la Cámara de Casación, la Cámara se lo niega, con los votos de Mariano Borinsky y Hornos, los que jugaban al pádel en la Quinta de Olivos. Esos son los mismos que reabrieron la causa Memorándum, 2 días después de haber estado con Macri, lo que estuvo probado. Julián Ercolini no fue a la Quinta, pero viajó al Lago Escondido, con el entonces ministro de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires y los directivos del grupo Clarín. Como todo en esta historia, el fallo de la Corte también tuvo un calendario político. A pocos días de que Cristina lanzara su candidatura como diputada provincial, la condenan. Así se arma una causa lawfare, donde se hace uso del derecho y los sistemas judiciales para lograr objetivos políticos. El objetivo siempre estuvo claro: sacarla a Cristina de la cancha, derrotarla en los tribunales para que ella no los derrote en las urnas. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Bueno, algo que le faltó al informe, que realmente está muy completo, es que Ercolini va al Lago Escondido con todos los fiscales, los medios de comunicación pagados por Clarín, 40 días después del intento de magnicidio a Cristina. Como la bala no salió, había que armar otro programa. 40 días después se reúnen en Lago Escondido y Ercolini retoma la causa y evidencia una justicia paralela para que Cristina esté presa. En página 12, en nota de Irina Hauser, de fecha 3 de mayo del 2026, que tituló "La justicia perdió el juicio", no porque haya habido un fallo, creo entender el título que quiso poner Irina, pero los arrepentidos que se arrepienten de haberse arrepentido, habla de los empresarios que ahora denuncian aprietes judiciales, están en los que mintieron para no quedar presos y fueron liberados, pero también los que se negaron a decir lo que el fiscal y el juez pretendían y fueron a la cárcel. Amenazas, robos, seguimientos y advertencias para involucrar a Devido y a Cristina. Hombres de la obra pública que blanquearon lo que era un secreto a voces, que fueron a escribanías a dejar asentadas las irregularidades. Fueron 27 entre exfuncionarios y empresarios, los que relataron las presiones sufridas dentro y fuera de tribunales cuando comenzaba la causa Cuadernos,
y que en las últimas semanas, durante las indagatorias, destaparon esta olla en el juicio oral. En paralelo, los principales arrepentidos, como el chofer Oscar Centeno y el financista Ernesto Clarence, cuyos relatos sostienen la causa, ellos optaron por no declarar, se negaron. O sea que no dijeron ni una palabra de lo que ya habían relatado al aceptar ser colaboradores y delatores 7 años cuando acusaron a otros para salvarse. Después de todo, el Tribunal Oral Federal 7, el TOF 7, decidió que las audiencias no se transmitan más por YouTube desde el martes próximo, cuando comience el desfile de testigos. Aunque la medida fue cuestionada por la defensa del ex subsecretario del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, a cargo de Marcos Andazábal, los abogados Marcos Andazábal y Elizabeth Gómez Alcorta. Y enseguida se sumaron otras cuestiones. Hasta la fiscal Fabiana León se alineó con esas cuestiones. Debe ser la primera vez en que coincidimos en algo, bromearon los abogados. Los jueces Enrique Méndez Signorini, Germán Castelli y Fernando Canero tienen que decidir esta semana si dan marcha atrás o sostienen la nueva restricción. Son tantas las anomalías que brotan a borbotones que los planteos de la defensa no cesan. ¿Por qué los arrepentidos no pueden declarar? ¿Cómo se definen los acusados por ellos? ¿Qué otras pruebas hay? ¿Por qué no declaran los encargados de las detenciones humillantes? ¿Y por qué no declaran los escribanos que labraron actas del desaguisado, que ocurría en Comodoro Pi? Si fuera por el sentido común, todo esto debería conmover el desarrollo del juicio. Habrá que ver si los jueces mantienen la tónica de seguir pateando las decisiones para el final, que podría ser en 1 año o 2. No nos olvidemos que el año que viene hay elecciones. En esta misma causa se escuchó a Diego Cabot no acordarse de muchos de sus dichos, balbuceando en algunas oportunidades, y volvió a ratificar que en su libro figuran muchos párrafos con creatividad literaria. O sea que es un creador literario para inventar toda esta historia de los cuadernos. En otro orden, como mencionamos la semana pasada, el acuerdo Milei-Lewis para inhibir acciones del Estado por la compra ilegal de tierras en Lago Escondido, la legisladora Magdalena Odarda interpuso la denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas para que investigue a los funcionarios del Ministerio del Interior que celebraron dicho acuerdo el 14 de enero pasado, un acuerdo conciliatorio con la empresa Hayden Lake que cerró la causa por la compra de las 12.000 hectáreas por parte de la firma del magnate inglés Hayden Lake. Dentro de esas 12.000 hectáreas está el Lago Escondido, a la que año a año vamos a visibilizar. Ahora,
Hago un pequeño intervalo en el material que tengo y me pongo a pensar, ¿este gobierno pretende que vengan inversiones con este nivel de zafarrancho? Y no estoy hablando de Adorni, que viene más tarde. Pero realmente esto, si yo tuviera dinero, que no lo tengo, y pensar en invertir en un país con estas realidades, evidentemente es totalmente inseguro. Hablando de inseguridad, Milei llegó a un récord absoluto. Aumentó la deuda pública el 30% en 2 años y ya superó los 483.000 millones de dólares. La deuda pública argentina alcanzó en marzo del 2026 un nuevo máximo histórico al rozar los 484.000 millones de dólares, lo que representa un aumento de casi 30 puntos porcentuales respecto al nivel que tenía cuando el delincuente Javier Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre del 2023. Los números del balance cambiario del Banco Central revelan que en los últimos 27 meses ingresaron al país 47.000 millones de dólares en concepto de financiamiento externo provenientes de organismos multilaterales, del Fondo Monetario Internacional y de créditos financieros privados. Sin embargo, ese flujo de divisas no se tradujo en una mejora de reservas ni en un impulso visible sobre la economía productiva, lo que abre interrogantes sobre el destino real de esos fondos. Se fugaron, muchachos, se fugaron. Como yo inicié la reflexión de hoy, el balance de ingresos y egresos de divisas es negativo. Se fugó más guita de la que entró, incluso con los préstamos que vamos a tener que pagar por generaciones. Vamos a ir ahora con el video número 4, en donde Berkovich hace una relación con la causa Adorni. Vamos a ver el video número 4. Dicen que la mejor manera de esconder un elefante es entre muchos elefantes. Mientras nos distrae Adorni, pasan los elefantes sin que nos demos cuenta y se van acumulando. Me refiero a lo que está pasando con las privatizaciones. Así como en la época de Domingo Cavallo era un resorte la enajenación del patrimonio público para hacerse de dólares que dilapidaba continuamente la convertibilidad, ahora están entrando dólares que también financian la fuga sistemática de capitales que genera este modelo. Hay una familia que es muy cercana a Santiago Caputo, que son los Neus. Son hijo y en otro caso sobrino de un empresario importante que asesinó a su mujer y luego se quitó la vida. Ya eran un grupo con inversiones agropecuarias, con algunos inmuebles y tenían una distribuidora eléctrica en Río Negro, Edersa. Después de que aportaron en 2023 a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, luego se convirtieron en main sponsors de Javier Milei, armaron una nueva empresa que se está quedando con medio sistema energético de la Argentina. Juan y Patricio Neus ganaron el martes de la semana pasada su tercera gran privatización. Se quedaron con una cuarta parte de la mayor transportista eléctrica, Transener. A las 10 de la mañana tenían que publicarse las propuestas económicas de todos los grupos, pero solamente se publicaron 2 de las ofertas. Una era de Central Puerto y otra de Manzano, Vila y Filiberti. La que no figuraba es la que terminó ganando, la de Edison Energía. Es una empresa que formaron los Neus con el dueño y el CEO de Newsan, una empresa que se dedicaba antes a los electrodomésticos, y son socios también de los dueños de
Habana. Está también en la misma sociedad el grupo Geneia, vinculado a los Brito, y Federico Salvay, un exfuncionario de María Eugenia Vidal, y lo que pusieron fueron 356 millones de dólares para quedarse con la concesión de Transener por los próximos 30 años. Va a trascender los gobiernos que vengan. Está en juego una infraestructura estratégica, 12.500 kilómetros de líneas de 500 kilovatios que atraviesan el país. Este grupo, creado hace apenas un año, ya se compró la distribuidora eléctrica de Jujuy, la distribuidora eléctrica de Tucumán, la transportista eléctrica del litoral, una generadora de energía eléctrica que hay en Mendoza. Le sirvió como antecedente en generación para presentarse en las subastas por la concesión de 2 de las 4 represas hidroeléctricas del Comahue. Y el caso de los Neus no es un caso aislado en el gobierno de Milei. Hay muchos grupos que se arrimaron y que consiguieron, luego de aportar en cenas como las de la Fundación Faro, que sus negocios sean blindados. En esos pliegos de concesión de las represas del Comahue se exigía poca experiencia, lo cual permite imaginar que quizás se compraron esa generadora chiquita en Mendoza para tener los antecedentes para quedarse luego con las hidroeléctricas. Además de requisitos flexibles para quedarse con determinadas privatizaciones, lo que llama la atención es que en Alicurá, por ejemplo, una de las represas que ganaron los Neus, le extendieron el plazo de presentación de ofertas. Esto permitió que ellos entraran, porque hasta el momento del vencimiento inicial, la única que había ofrecido guita era la empresa norteamericana que ya venía manejando esa represa. Fíjate de lo que te estoy hablando: generación, transporte, líneas de alta tensión, distribuidoras eléctricas, eso sumado a lo que ya tenían y a lo que pueden tener, porque lo que se dice de estos contribuyentes de La Libertad Avanza, a ellos también se los ve muy interesados en la subasta de la concesión de la hidrovía. Pero mientras nos distrae Adorni, hay gente que se está no solo enriqueciendo, hay gente que se está quedando con las pocas joyas de la abuela que dejó Cavallo en aquel ciclo privatizador. Las pocas joyas de la abuela que malvende Caputo y que van a quedarse por muchos años estos grupos amigos del poder. A ver, es evidente de que un nuevo gobierno va a tener que analizar todas estas compras, privatizaciones, cambio de titularidades, porque en estos pases de manos, en esta falta de control en las privatizaciones, habría que expropiar a estas empresas por fraudulentas. Yo creo que los Neus no son el pomelo, no sé si tienen algo que ver con el pomelo, pero que va a haber que investigarlos, ninguna duda, como sí también todas las privatizaciones que está haciendo este mamarracho y las que se hicieron antes, igual que las concesiones de puertos, igual que las concesiones de distintos servicios públicos. Ahora vamos a ir, no para relajarnos, porque el audio que vamos a escuchar es de una canción de protesta, una canción de reclamo. Vamos a ir con el audio 5 para que no se venda el patrimonio nacional. Mi nombre es Domitila Barrios de Chungara, mujer de las minas. Aprendí en los campamentos del siglo XX que la libertad no es un regalo de los de arriba, sino una conquista de los de abajo. En mi tiempo, el enemigo tenía uniforme y fusil. Hoy, el enemigo es más mañoso, es el traidor, el que la patria vende, es el que provoca la división entre nosotros. Si me permiten hablar, escuchen mi voz que sale de lo profundo del dolor de los mártires que ofrendaron sus vidas por nuestra libertad. Esto es lo que tengo que decir.
No suelten la mano del que está a su lado, que el vendepatria festeja si nos ve enfrentados. No importa el color ni de dónde han llegado, si el hambre es la misma, seamos un solo rugido. Que la unidad no sea palabra de un día, sino el pan que compartimos en la rebeldía. Si me permiten hablar, valoremos nuestra patria que nos ofrece riquezas, plata, gas, litio y mucho más. Recursos entregados que otros se llevan por la puerta de atrás. No permitamos que nos quiten nuestra tierra, que es un sacrificio de abuelos que el hambre no olvidan jamás. Bueno, evidentemente tenemos una situación de inseguridad jurídica en un país en donde nos están saqueando, están fugando nuestras riquezas. Pero volviendo un poco a la situación de la situación del PAMI y en particular de los vulnerables adultos mayores, hubo una reunión el día 5 de mayo en el Senado, se reunió el bloque justicialista y analizaron una declaración. Hoy la compleja situación del desfinanciamiento y abandono que está atravesando PAMI como consecuencias de las políticas de desguace que viene aplicando el gobierno nacional en la mayor obra del país. En la reunión mantuvieron con representantes sindicales, los trabajadores del organismo, de profesionales de la salud y también jubilados. Del encuentro, encabezado por el presidente de la bancada, José Mayans, participaron además sus compañeros y compañeras del bloque, Juliana Di Tulio, Jorge Capitanich, Alicia Kirchner, Juan Mansur, Mariano Recalde, Florencia López y María Teresa González. También hicieron lo propio Roberto Souto, Manuel Lago Rodríguez y Fernanda Anabela Escocia de la Asociación de los Profesionales de la Salud, Ramón Farías de ATEPAMI, Noelia Guzmán del Centro de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE, Graciela Pampini y Raquel Márquez de la Confederación General de Jubilados, y el especialista en temas previsionales Cristian González de Alessandro, entre otros. La deuda con los médicos de cabecera y prestadores del PAMI, incluidos sanatorios y clínicas, el cierre del plan Remediar, que cubría entrega gratuita de 74 medicamentos para 20 millones de personas, y la última resolución, la 1107/206, que redujo de manera significativa los ingresos reales de los profesionales de la salud. Fueron algunos de los temas abordados en la reunión. Los participantes coincidieron en recalcar que jamás en la historia del PAMI y del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se vio una situación de abandono y desguace tan grave del sistema de atención del llamado sector pasivo como en la actualidad. Y alertaron que el sistema de salud público está en emergencia. Advirtieron también sobre el grado de insensibilidad con los jubilados y con las personas con discapacidad que tiene el actual gobierno nacional. Los representantes gremiales y jubilados denunciaron
el cierre de distintas delegaciones del interior que complican aún más la situación de los usuarios del sistema para acceder a los servicios, así como el aumento de las demoras en la entrega de medicamentos especiales y de elementos como pañales y de fisiatría. La lista de reclamos incluyó además el fin de la parte social que supo tener la obra social en su momento, esencial para la vida de los jubilados, y el abandono de la llamada medicina preventiva. Se alertó que en el periodo 2023 a 2024 el aumento de muertes evitables en el sector etario aumentó el 6%, y se habló de un claro intento de gerontocidio que implican las políticas del gobierno de Javier Milei. Cuando hablo de muertes se me pone la garganta difícil. En el mismo encuentro se advirtió sobre las contradicciones del gobierno al retasear recursos para la obra social por un lado y por otro implementar un sistema de reemplazo de prestaciones y de compras con sobreprecios en todos los rubros. Los senadores recordaron que el bloque justicialista, con la firma de los 14 integrantes, presentó el proyecto para declarar la emergencia en el instituto, pero hasta el momento está trabado por el oficialismo, y sus aliados a nivel de las comisiones, aunque los problemas en el área se incrementan a diario. Bueno, llegado hasta acá, nos quedan algunos anuncios de agenda para la semana próxima y de agenda de lo que pasó esta semana o que se conmemoró esta semana. El martes próximo tenemos un evento que se va a hacer en la Plaza de Mayo. El martes 12 de mayo, en Plaza de Mayo, a las 17 horas, se convoca a la marcha universitaria por el estado catastrófico en la que están debido al recorte y a la falta de cumplimiento del gobierno sobre la ley que fue aprobada 2 veces. Es evidente que vamos a tener que estar como ciudadanos presentes en ese evento para reclamarle al gobierno el cumplimiento de ese presupuesto y el cumplimiento de esa ley a la que está obligado a pagar. Ya los hospitales de las universidades están sin recursos y dicen que no llegan al mes que viene o no llegan a mitad de año sin los fondos suficientes para poder generar la gestión del hospital. También hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Internacional la violencia institucional, contra la violencia institucional. Y en esta oportunidad se había agendado una muestra fotográfica de Pablo Grillo en el mismo Senado, que fue prohibida por Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad. En otro orden de cosas, a mediados de junio podría adjudicarse los trabajos de dragado y balizamiento de la vía troncal, y el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables anticipó, Iñaki Arrezeigor anticipó durante su visita a Rosario para participar del 20 Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, que se realizó este martes en la Bolsa de Comercio. O sea que ya están pensando o anunciando que para mediados de junio se adjudicaría esos trabajos de dragado. Mientras existe una denuncia penal con aportes y pruebas de delitos por irregularidades en los pliegos. Esta denuncia fue generada por Pepe Lojo
y distintos ambientalistas, sectores ambientalistas y el doctor Barzazat. Hay una denuncia penal en donde deberían o justificaría detener este proceso de adjudicación debido al daño que generarían estas obras de dragado del río Paraná, que ya venimos diciendo hace tiempo que el río Paraná no se tiene que adaptar a los buques extranjeros, sino que los buques o el transporte de mercaderías debe adaptarse al río. El tránsito de mercaderías en el río Paraná debe ser en barcazas, hasta puertos de aguas profundas, en donde ahí sí se embarcarían en los transatlánticos que pretenden. Dicho sea de paso, está 2 terminales del puerto de Quequén, quedaron vacantes de concesión, una ya quedó de vacante y ahora a fin de mes se quedaría vacante la otra terminal. Y tratamos de incidir sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que asuma como gobierno de la provincia de Buenos Aires la gestión de esas 2 terminales y no vuelva a concesionarlas a privados que saquean nuestros recursos y no nos dicen la verdad de lo que se exporta, porque en realidad el país no exporta. Lo que exportan son las multinacionales y solo queda en el país una pequeña retención que se le cobra por lo que exportan, pero a declaración jurada, con lo cual tampoco es la realidad de lo que se exporta. En otra de las fechas conmemorativas, el 5 de mayo, se cumplieron, el 5 de mayo de 1976, recordamos a la desaparición y secuestro de Arnoldo Conti, escritor que eligió mantenerse en su lugar de combate y no dar ni un paso atrás. Arnoldo Conti, el 5 de mayo de 1976, una patota lo secuestraba. Fue visto con vida la última vez en el Vesubio y desde entonces permanece desaparecido. Leonardo Castillo escribe unas palabras este 2 de mayo en recordación a Arnoldo Conti en tiempo argentino. Este es mi lugar de combate, de aquí no me moveré. Era la frase en latín que estaba escrita en un cartel que había colocado en su estudio de su casa. Bajo esa declaración de principios, el escritor, periodista y militante del PRT, Arnoldo Conti, eligió afrontar hace 50 años la criminal cacería que la última dictadura cívico-militar había desatado sobre una Argentina. Conti nació en 1925 en la localidad bonaerense de Chacabuco. Fue seminarista, pero abandonó su vocación religiosa para cursar su carrera de filosofía. Al concluirla, se casó con Dora Magdalena Campos, su primera esposa, con quien tuvo 2 hijos, Alejandra y Marcelo. Bueno, este es un pequeño relato para recordarlo a Arnoldo Conti. Ahora vamos a dejarles un videíto, para recordar o para manifestar un problema que están teniendo en el norte los muchachos, en el video 7, que están teniendo mapuches, en realidad son originarias, no son mapuches, perdón, son guaraníes creo, que están pidiendo que se visibilice este tema para ver si las autoridades toman los recaudos suficientes. Vamos con el video para después cerrar el programa. Hola, llegan noticias muy graves de Misiones, en particular de la comunidad Puente Quemado 2, una comunidad en Villa Guaraní que hace una década recibe el hostigamiento de Alfredo Ruff, empresario forestal y de la empresa Arauco, una corporación forestal
que tiene terribles antecedentes en todo el mundo. Acaban de detener a Santiago Ramos, su cacique, y por eso estamos pidiendo básicamente dos tareas. Por un lado, difundir esta información. Es preciso que salga de Misiones y que presionemos de afuera. Y después llamar directamente a la comisaría y al director de Asuntos Guaraníes. Dejo abajo los teléfonos, les pedimos esa ayuda. Un enorme abrazo a la comunidad Puente Quemado 2 y ante todo tenemos que colaborar y resistir del resto del país. Un enorme abrazo y gracias por todo. Bueno, los teléfonos están acá, cualquier cosa me lo solicitan y se los paso para poder difundir este tema. Bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo programa, sin antes anticiparles algo que vamos a retomar en los próximos programas, que es quién es Carolina Serrano. Y tengamos en cuenta que esta persona puede llegar a ser presidenta de la Nación. Entonces, los dejo como reflexión y nos volveremos a ver el próximo viernes. Nos vamos con Charlie, con un tema de Charlie, y nos vemos el próximo viernes.